Sí, en la llamada. Va, entonces vean pues, compañeros, ubiquémonos en nuestra Constitución. Aquí no, de Nilsson, aquí no me manden. Ah, bueno, ese es el que usted dijo de su compañera. Eso era, ¿va? Sí, profe. Bueno, pero ya ahorita ya admití, ahorita que entre y después que ya, dígale que vuelve a intentar, ahorita ya estoy admitiendo nuevamente. Bueno, quedamos entonces, como dice Alan, que el detenido no podía ser obligado a declarar, ¿va? Entonces, vean, compañeros, ubiquémonos en el artículo 7. Entonces, como estábamos en la calle, decían ustedes, estábamos todavía, ¿verdad, Lilia? Estábamos con el detenido en la calle. Entonces, ahorita recién fue detenido porque fue sorprendido en cometiendo un delito o una falta, o en su momento porque fue detenido o en flagrancia o había una orden de juez. Entonces, cuando es detenido, según de conformidad con el artículo 6, entonces fue detenido por un delito o una falta y había orden de juez o flagrancia. Pero ahorita yo lo que les decía a ustedes es que este plazo que ven ustedes acá en el artículo 6, el de las 6 horas, yo quiero que lo dejen pendiente. Esto lo voy a dejar pendiente, este plazo de las 6 horas. No se les olvide que tenemos que regresar a este plazo. ¿Verdad? Tenemos que regresar. Pero ahorita no lo voy a mencionar. Ahorita solo tenemos lo detuvimos. Bueno, ahora, de conformidad con el artículo 7, toda persona detenida deberá ser notificada, vean compañeros, inmediatamente, en forma verbal y por escrito de la causa que motivó su detención. De la causa que motivó su detención sería si lo estoy deteniendo en flagrancia. Entonces debe ser detenido inmediatamente, decirle, mire señor, yo a usted lo estoy aprendiendo porque usted está haciendo tal cosa. O de la autoridad que ordenó su detención, si fue por orden de juez, para decirle, mire, usted es Pedro López, sí, don Pedro, venimos a detenerlo porque el señor juez primero de primera instancia penal, narcoactividad y delitos contra el ambiente, ordenó su detención por el delito de tal cosa. ¿Ah? Eso se le debe informar de una vez a la persona e inmediatamente. Ahora, también le vamos a decir el lugar en que permanecerá. Mire, hay un documento, ahorita voy a hablar de ese documento, Milton, espérenme, vamos a hablar de un documento, ¿verdad? Entonces ahora, se le hace saber eso y se le dice en qué lugar va a quedar. ¿Verdad? Eso, lo que cuenta Enrique en el chat, eso es lo de la flagrancia, ¿va? Entonces fue sorprendido en flagrancia y fue en flagrancia derivado de una persecución, como dice Enrique, ¿va? Bueno, ahora, cuando ya se le informa de por qué fue detenido, pero tomen en cuenta que ahí estamos en la calle todavía, en ese momento es que se le está diciendo todo. Ahora vean esto, la misma notificación deberá hacerse por el medio más rápido, el medio más rápido a la persona que el detenido designe y la autoridad será responsable de la efectividad. Eso ya lo habíamos mencionado, ¿verdad? Ya lo habíamos, ya lo habíamos mencionado, esta situación. Entonces, ¿qué Perdón, manda Lidia? mencionó un artículo, el artículo 2 de la ley de amparo también. Sí, fue cuando hablamos sobre la interpretación extensiva de la ley. Eso yo lo mencioné porque muchos de ustedes dijeron que él no podía informar, sino que tenía que ser la policía. Entonces yo ahí les aclaré que como los derechos humanos se interpretan extensivamente, tendrían que aplicarse los dos. Es decir, la policía tiene la obligación, pero si él puede informar, él también lo puede hacer, que eso no se le quita a él. Ahora, aquí lo importante de esto es la pregunta aquella que yo les hice, ¿va? ¿Tiene derecho a una llamada telefónica? Y aquí es donde aclaramos que
más que una llamada telefónica, que esto es mayor, es decir, así como lo tiene nuestra Constitución, es mejor todavía, porque la llamada telefónica es limitativa. Es limitativa. En cambio, deberá hacerse la notificación por el medio más rápido. Eso es una mejor garantía que una llamada telefónica. Adicionalmente, ahora siempre seguimos ahí en la calle, ¿va? No nos hemos movido con el detenido. De conformidad con el artículo 8 de la Constitución, el detenido debe ser informado de sus derechos en forma que le sean comprensibles, ¿verdad? Entonces, si él habla español, en español; si él no habla español, en el idioma que corresponda. Y si no habla, no puede, tiene alguna incapacidad auditiva, pues busco un traductor en lenguaje de señas, o busco a alguien que nos ayude, pero se le informa en el lenguaje que sea comprensible. Ahora, especialmente que puede proveerse de un defensor. Debemos recordar entonces, compañeros, que ahorita le informo que tiene derecho, mire, usted tiene derecho a tener un abogado, pero se recuerdan que es importante que no es, en este momento no se le da abogado de gratis. En este momento no se le da un abogado gratuito. Aquí no, para este momento no. ¿Se recuerdan qué artículo vimos con esto, compañeros? El 71. 71. El 71 y el 92. ¿Se recuerdan del 92? Que yo les decía que el 92 no lo puede tener ahorita. El artículo 92 es para más adelante, más adelante. Les menciono el artículo 92 porque muchas personas han oído que en Guatemala, cuando la persona no tiene abogados, se le da abogado gratuito de la defensa pública penal. Sí es cierto que a la persona se le da abogado gratuito de la defensa pública penal, pero no ahorita. Ahorita no. Ahorita lo que tiene derecho es que si él quiere tener abogado, que tenga abogado. Ese es su derecho y que él lo pague. ¿Verdad? Y que conforme al artículo 71 del procesal penal, cualquier persona le puede nombrar abogado desde el principio, desde este momento ya puede llegar su abogado. Ahorita ya podría. De una vez él llama a su abogado, está en la calle y ya llamando a su abogado y le dice a los policías, ahorita viene mi abogado para acá. ¿Verdad? Ese derecho ya lo puede ejercer, es el derecho humano de defensa. Ese es el derecho de defensa. Vamos a hablar de ese derecho más despacio también. ¿Qué manda Vinicio? Licenciado, perdone, pero igual que llegue el abogado únicamente es como la garantía para que lo represente, como usted decía, va para que pueda entrar a cualquier lugar y todo lo demás, pero no Exactamente. detiene la detención. Bien, puede darse el caso que el abogado aclare alguna situación o puede darse el caso que, por ejemplo, si fuera un arresto domiciliario por hechos de tránsito, por ejemplo, si fuera un hecho de tránsito, la presencia del abogado, como el abogado también es notario, puede autorizar ahí el acta de arresto domiciliario, el notario. Sí, pues, pero entonces, digamos, es en un caso sí muy específico, ¿verdad? O sea, yo voy más a todo eso, que llegue el abogado no quiere decir que se detenga el proceso, por decirlo así. sí, pero sí puede pasar, Vinicio, sí pasa porque a veces la policía califica mal los delitos, ¿verdad? Digamos, a veces la policía los califica mal el delito, ¿va? Entonces uno puede decir, mire, pero eso no es delito, usted, y no, muchos policías, aunque hayan recibido cursos, cometen errores. Entonces nos permite hablar con el jefe, mire, hablemos con su jefe, y cuando diga el jefe, mire, jefe, pero eso no es delito, y el mismo jefe puede reaccionar ahí, puede pasar, ¿verdad? Hasta en la primera declaración, ¿verdad? Puede ser. Entonces, y además para la garantía de su integridad personal, ¿va? Pero puede pasar, compañeros. Sí ha pasado de capturas que no son procedentes y viene uno y le dice, pues por eso no puede capturar. Bien, dice, hablemos con su jefe. Hablemos con su jefe y si usted insiste, yo voy a pedir una exhibición personal. Voy a llamar a un juez, va, y voy a pedir
una exhibición personal. Entonces, no, digamos, como ustedes no lo vean, Henry y Vinicio, no lo vean ustedes desde el punto de vista que nosotros somos el detenido, ¿va? Ustedes véanlo desde el punto de vista que ustedes son los abogados a los cuales se llama. Entonces, para nosotros, en toda oportunidad de defender, tenemos que estar presentes y ahí, ¿verdad? Y recordar que sí puede pasar que muchas veces la policía captura a personas por hechos que no son delitos. Por ejemplo, pasa mucho con los tatuajes. ¿Ah? Pasa mucho con los tatuajes y pasa mucho, depende de qué sea, José Eduardo, depende de qué sea. Entonces pasa mucho con los tatuajes, con la ropa floja, la ropa así, pasa mucho que la policía por eso captura. ¿Qué manda, Víctor? Licenciado, buenas noches. Una consulta. Por ejemplo, a mí me detienen y yo soy abogado. Yo puedo, por ejemplo, hacer yo mismo un arresto domiciliar antes de llamar a mi abogado o a un representante. No, en un hecho de tránsito sería eso. En un hecho de tránsito no se puede, Nelson, porque el notario no puede actuar en asuntos donde él tiene interés, su propio interés, no puede. Entonces, los notarios no pueden, tienen prohibición para actuar en asuntos donde tengan su interés. Usted sí podría ser su propio abogado, eso sí. Véanlo en el artículo 92, 94, por ahí está. Como abogado sí podría ser su propio abogado. No es recomendable, ¿va? No es correcto que un detenido, aunque sea abogado, se defienda a sí mismo. Eso no es recomendable, pero sí lo puede hacer porque la ley en el 92, 93 lo permite del procesal penal. Lo permite que uno mismo se defienda, pero no es correcto, no es recomendable que una misma persona, aunque sea abogado, se defienda a sí mismo por la movilidad, ¿va? Porque por ir y venir, ¿verdad? Ahora, aparte es el notario no puede actuar en asuntos donde tenga interés, ¿verdad? A los abogados le colocan los grilletes, sí, también lo hace. Se hace los grilletes. Ahorita voy a hablar de eso de los grilletes. Arnoldo, ¿qué manda? Buenas noches, licenciado. Fíjese que sí pasó ese caso con nosotros de lo que usted decía. Hace como 5 años mi hermano tuvo un accidente y la policía lo llevó al que lo pasó atropellando y llegó su abogado del seguro y como usted dice, no sé qué hicieron ahí, pero salió el señor que lo había llevado, que lo había... Claro, lo que hicieron ahí es un acta de arresto domiciliario que está en el Código Procesal Penal, artículo 264, 262 o 264, ahí está. Eso fue lo que se hace. Pero bueno, ese es otro tema. Pero ahora, por eso es bueno, algo se puede hacer. Por eso le decía yo a Vinicio que ustedes procuren actuar aquí como abogados, no como el detenido. Ustedes no piensen yo soy el preso, no, yo soy el abogado, ¿verdad? Sí, es bueno tener a la mano números. Bueno, ahora sigamos, compañeros. Entonces, puedo tener abogado desde el principio. Ahora, el detenido no puede ser obligado a declarar, sino que ante autoridad competente. El detenido no puede ser obligado a declarar. Es decir, la policía no puede interrogar al detenido. No lo puede interrogar. O sea, la policía no debe interrogar al detenido. Lo único que puede hacer la policía con un detenido es preguntarle los datos como para identificarlo. Su edad, su nombre, su DPI. Pero no lo puede interrogar sobre los hechos, ¿va? Ahora, si el detenido les quiere contar, pues allá él. Pero no lo puede interrogar. La policía no puede interrogar al detenido. Solo lo pueden hacer los jueces. El interrogatorio solo lo pueden hacer los jueces. Vean de una vez la última línea del artículo 9 de la Constitución, compañero, la última línea, y relaciónenla con esta. La última línea del artículo 9 con la última línea del artículo 8. Entonces, y unimos las dos líneas, digamos, las dos garantías. El detenido no puede ser obligado a declarar, sino que solamente ante autoridad judicial. ¿Y por qué la policía no lo puede interrogar? O sea, ¿por qué no puede interrogarle a la policía? No debe declarar contra sí mismo. Más o menos, José, vamos a hablar un poquito de eso más adelante.
Pero ¿por qué no lo puede interrogar la policía? Por el artículo 9, última línea. ¿Verdad? Primero porque no está facultado, como dice Roberto. Primero porque no está facultado. Y segundo por el artículo 9, última línea. Porque el interrogatorio extrajudicial carece de valor probatorio. O sea, ¿por qué el interrogatorio extrajudicial carece de valor probatorio? Porque no lo hizo un juez. No lo hizo juez. Entonces, compañeros, si la policía no me puede obligar a declarar, y si lo que yo le diga a la policía no vale, ¿para qué me va a interrogar? Si no vale lo que yo le diga a la policía. ¿Verdad? Ahora, ¿por qué existe esta garantía? Exactamente, como dice Enrique. Ahora, compañeros, ¿por qué existe esta garantía de que el interrogatorio extrajudicial carece de valor probatorio y que no se puede interrogar por la policía? Vean, compañeros, esta garantía, esta garantía tiene como finalidad, proteger la integridad corporal del detenido y la integridad psicológica del detenido. O sea, estas garantías que vimos en el artículo 8 y el 9, en cuanto a que no puede interrogarse por autoridades extrajudiciales a los detenidos, sino que solo por juez, y que el interrogatorio extrajudicial carece de valor probatorio, esa garantía tiene la razón de ser, y su motivo es proteger la integridad corporal, el cuerpo, la integridad personal del detenido, y proteger su integridad psicológica, es decir, su humor, que no lo vayan a psicológicamente afectar. ¿Por qué razón es esta garantía? Entonces, queda claro, compañeros, debe quedarles claros a ustedes que esta garantía es para proteger la integridad del detenido, la integridad corporal y la integridad mental. O sea, pero ¿por qué existe esta garantía? Ustedes seguramente por su edad no se recordarán, pero resulta, compañeros, que nosotros venimos de una época antes de la actual Constitución, en donde la policía detenía a las personas y en aquel entonces, la confesión ante la policía era válida. En aquel entonces, la confesión ante la policía era válida. Entonces, como la confesión ante la policía era válida, la policía lo que hacía era torturar a las personas. Entonces, hay muchas historias de personas que le pusieron como dice Edwin cabalmente, la capucha con gamesán, dice Edwin. La capucha con gamesán era una bolsa de nylon o un costal o una cuestión de hule, que era una bolsa completa que le echaban gamesán. El gamesán es un veneno para gorgojo, etcétera, y le ponían a las personas en la cara, así, lo metían, le echaban gamesán a la bolsa, se la metían acá y la cerraban. ¿Ah? Entonces, como dice Edwin, a veces le pegaban en el estómago para que respirara eso, o de todos modos tenía que respirar, pero ¿por qué usaban esa capucha de gamesán? Porque no dejaba marcas, no deja golpes. Entonces la persona después la miraba un doctor y él no tenía ni un golpe encima. ¿Verdad? Eso fue antes de la Constitución actual, digamos antes del año 83, del año 85 para atrás, ¿verdad? Para atrás pasaba eso, porque era cuando valía el interrogatorio prestado por la policía. Entonces la persona confesaba, la metían en toneles. Los metían en toneles a las personas, así en toneles con agua. Habían capuchas que le ponían un tubo de llanta, de hule, el hule de la llanta a las personas en la cara y la estrangulaban con eso, y todas las personas confesaban. A las personas confesaban asesinatos, delitos, hasta detalles daban.
porque la misma policía les decía qué decir. Entonces, cuando entra la Constitución actual, nuestro país estableció esta garantía del artículo 8 y el artículo 9 derivado a lo que representaba, en lo que nuestro país representaba esto. Por eso es que nosotros no podemos hacer eso, ¿verdad? Exactamente. Entonces, eso era el problema. Si era inocente, igual los torturaban. Es que los torturaban para que confesaran el delito. O sea, la persona llegaba y decía, vos mataste a tal persona. No, si yo soy inocente. No, vos fuiste. No, yo soy inocente. Entonces comenzaban a torturarlo. Y ni modo, después de estarlo torturando durante varios tiempos, le decían, vos mataste a esa persona, mira que si nos confesás, ya nos detenemos, ya no seguimos haciendo nada. Y entonces la persona con tal de que no le siguieran pegando, dice, sí, yo fui, va que sí fuiste vos, y va que vos tiraste la pistola en la calle, sí, y va que vos tal cosa, ellos mismos le decían qué decir. Entonces, eso era el problema de ese periodo de tiempo. Como dice Edwin, todo era así. Entonces viene nuestra Constitución y como nuestro país estaba consciente de esa situación, se establece la garantía del artículo 8 y la garantía del artículo 9. Pero entonces que quede claro, compañeros, la razón de que en nuestro país el interrogatorio extrajudicial carece de valor probatorio es precisamente resguardar la integridad del detenido, ¿verdad? Hace algún tiempo, bueno, y eso ha provocado, como alguien de ustedes lo decía en el chat, eso ha provocado que hay muchos detenidos que a veces han confesado en la prensa, en los medios de televisión, en los noticieros, le confiesan a los periodistas, pero de todos modos el proceso sigue, pero no les creen, ¿verdad? Porque la confesión no le pone fin al proceso si no se hace con juez. Entonces, esa es la razón. Entonces, lo que yo le dije, entonces a mí el policía me dice, vos me quiere torturar y quiere que yo diga algo, yo le voy a decir, sí, yo fui, hombre, yo fui. Pero después cuando llego con el juez, le digo, señor juez, ellos me están torturando, ellos me están amenazando. Y yo retiro mi interrogatorio, lo que yo declaré. Pues entonces, por eso nos protege esa garantía. Entonces, aquí vendría una pregunta, compañeros, que yo les haría una pregunta a ustedes. La pregunta sería, cuando la policía capture a una persona y le diga a la persona, tiene derecho a guardar silencio, cualquier cosa que diga podrá ser usada en su contra. ¿verdad? ¿Es correcto eso, compañeros? Decirle a una persona, tiene derecho a guardar silencio, cualquier cosa que diga podrá ser usada en su contra. No, licenciado, en ese momento no. No, No está la autoridad competente. ¿No? Denilson, ¿qué manda? Buenas noches, según lo explicado, según lo explicado por usted, creo que no. Profe, la vez pasada hubo un chavo que mató a una chava y cabal apareció el video. Y él mismo confesó el delito, pero obviamente, o sea, sí él podía dar sus declaraciones. Creo que ese es un buen ejemplo. De todos modos, hay que llevarse el proceso, aunque él haya confesado, hay que seguir todo el proceso. De todos modos, porque el interrogatorio extrajudicial, lo que él diga extrajudicialmente, carece de valor probatorio. Y eso nos llevaría a la televisión que mencionaron ustedes ahí, ¿va? En la televisión es que dicen, usted tiene derecho a guardar silencio, cualquier cosa que diga podrá ser usado en su contra. Ahí, eso es la televisión. En Guatemala no. Porque de conformidad con el artículo 9, cualquier cosa que yo le diga a la policía no puede ser usada en mi contra. No puede porque carece de valor probatorio. Aquí es lo contrario de lo que ustedes ven en la tele. Aquí es contrario nuestra garantía. Pero ¿por qué en Estados Unidos sí vale lo que se le diga a la policía? Porque Estados Unidos no tiene los antecedentes que tenemos nosotros en nuestro país, ¿verdad? Exactamente, pero en Estados Unidos sí funciona, Enrique, es que allá sí es válido, aquí no, aquí es que no es válido. Bueno, esto es importante, tomen en cuenta esa garantía, compañeros. Ahora, estamos en la calle, ¿verdad? Entonces, en la calle es todo esto que ya vimos del artículo 7, 8 y 9. Entonces, ahora, ¿qué hace la policía? Ya cumplimos con el 7, 8, 9,
perdón, 6, 7, 8, 9, ¿qué pasa ahora? Bueno, entonces ahora lo que procede es que la policía lleva al detenido a la comisaría más cercana. Esto nos regresa a estas 6 horas, compañeros, del artículo 6. Nos lleva a esto, ¿verdad? A estas 6 horas. ¿Por qué nos lleva acá? Porque entonces ahorita piensen ustedes, ya la policía detuvo al detenido, le hizo saber todo lo del artículo 7, 8, 9. Entonces ahora lo que va a pasar es que ahora que lo llevan a la comisaría más cercana. ¿Por qué lo lleva a la comisaría más cercana? Porque la policía tiene que redactar el informe que le va a entregar al juez. La policía, y aquí es donde vemos que la policía puede tener en su poder al detenido 6 horas máximo, que no excedan de 6 horas. No quiere decir que 6 horas cabales, no excederse de 6 horas. Entonces la policía puede tenerlo 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4, 5, un máximo de 6. Lo puede tener en su poder. ¿Por qué es importante? ¿Por qué la policía puede tener al detenido 6 horas en su poder? Porque la policía tiene que elaborar los documentos, el informe para remitirle al juez, para entregarle al juez. El informe donde esté todo detallado de lo que la policía hizo. Después vamos a hablar de ese informe. Ahorita lo que me interesa dejar claro entonces, compañeros, es que la policía puede tener 6 horas en su poder al detenido, ¿verdad? No más de 6 horas, un máximo de 6 horas. Ahora, en ese sentido, como lo más que se puede tener al detenido es un máximo de 6 horas, ¿por qué son 6 horas? Porque es el tiempo que la ley considera, ¿verdad? Ahorita vamos a ver, Alan, es el tiempo que la ley considera que es suficiente para que la policía recabe la información necesaria, tome nota, haga el informe de lo que le va a presentar al juez, ¿verdad? Vean ahorita, compañeros, con este tema en el que estamos ahorita, piensen entonces ahorita que la policía va a tener a la persona por 6 horas, un máximo de 6 horas. Todavía no se preocupen ustedes qué pasa si se pasan de las 6 horas. Todavía no, aún no hemos llegado a eso. Entonces, ¿por qué lo tiene 6 horas? Porque la policía necesita hacer un informe, escribir un informe, resguardar evidencia para presentárselo al juez, ¿verdad? Entonces, sí, probablemente, Vinicio. Bueno, entonces ahora, vean el artículo 304 y 305 del procesal penal. Vean el 304 y 305 del procesal penal. 304 y 305. Grecia, ¿qué manda? Licenciado, disculpe, ¿lo puedo leer? 304 primero. 304, prevención policial. Los funcionarios y agentes policiales que tengan noticia de un hecho punible, perseguible de oficio, informará enseguida detalladamente al Ministerio Público y participará una investigación preliminar para reunir o asegurar con urgencia los elementos de convicción y evitar la fuga u ocultación de los sospechosos. Igual función tendrán los jueces de paz en los lugares donde no existan funcionarios del Ministerio Público o agentes de policía. Bueno, entonces miren pues, compañeros. Gracias, compañeros.
Vean, compañeros. Básicamente la prevención policial tiene dos funciones. Dos funciones. Una, la primera, que sería la que Grecia leyó ahorita del 304, que sería esta. La actividad, una actividad. Entonces, pero piense que esta prevención policial, esta, tiene dos connotaciones, ¿va? Dos connotaciones. Una, la primera, ser una actividad, una mera actividad. Vean, compañeros, la policía debe prevenir delitos, debe evitar delitos. Entonces, esa es una prevención policial, evitar delitos. Pero también la otra situación es que la policía, cuando ya se produjeron los delitos, cuando los delitos ya se han producido, ¿verdad? Cuando los delitos ya se produjeron, entonces la policía tiene la función de resguardar el lugar. ¿Han visto ustedes que cuando se comete un delito llega la policía y cierra el lugar y coloca cintas amarillas y no deja pasar que nadie, no permite que nadie pase? Entonces, si ustedes leen el artículo 304, entonces la policía tiene la función de evitar que el delito produzca más daño del que ya produjo. Además, tiene la función de evitar la pérdida de indicios o evidencias. Y tiene la función de evitar que los responsables se evadan, huyan. Y debe proteger que la víctima no sufra más daño del que ya sufrió. Entonces, la policía, cuando se comete un delito, debe actuar preventivamente, previniendo que el delito produzca más daños, más consecuencias. Debe prevenir que se pierdan evidencias, que no se pierdan evidencias, que no se evadan los culpables, etc. Esa es una prevención policial, ¿verdad? Eso es prevención policial. ¿Qué manda, Víctor? Ahora... Licenciado, buenas noches. Con una consulta. Si la policía tiene una prevención ante el ladrón, por ejemplo, ¿qué sucede cuando agarren en forma infragancia a un ladrón robándose un celular, pero la dueña se va, ¿verdad? Por peligro. Mantienen al ladrón, por ejemplo, detenido. Y como a veces suele ser, o ellos dicen que no hay persona querellante, la dejan libre. ¿Qué sucede ahí? Es muy probable que sí. Es muy probable que lo dejen libre porque como no hay flagrancia, la policía, salvo que la policía lo hubiera sorprendido en flagrancia. Pero si la persona denuncia y después no está la persona denunciante, entonces no hay flagrancia. Le toca al policía dejarlo libre o llevarlo al juez, pero ya sabe que el juez lo va a dejar libre porque igual no hay flagrancia. Entonces, si no hay flagrancia, Víctor, ya usted sabe qué es la flagrancia y los requisitos. Si no hay, la policía no lo puede tener. Y si la persona dice que él lo hizo, pues la persona acompaña a la policía para ir, ¿verdad? Para ir a dejarlo, para ir con el juez, ¿verdad? Eso, lamentablemente, en los delitos de robo y hurto, ese es un requisito, porque salvo que la policía lo hubiera visto. Si la policía ve al delincuente arrancar el teléfono y quitarlo, ahí no se necesita a la persona. Pero si la policía no lo vio, sino que llega después y la persona dice, él fue, entonces la policía necesita a esa persona para que se lo diga al juez en calidad de agraviado. Pero si no, la policía no, porque no hay flagrancia. Bueno, gracias, licenciado. Entonces, compañeros, ahora entonces, todo lo que hace la policía para evitar que el delito produzca más daño, para que se pierdan evidencias, etcétera, etcétera, que manda Eric, todo lo que hace la policía. Con una pregunta, cuando el policía encuentra en fragancia al ladrón, él actúa como afectado entonces. No como afectado, es flagrancia. Ustedes ya leyeron el 257, es no como afectado, es flagrancia.
Lo que pasa es que, miren, más adelante, yo creo que no lo menciono con ustedes porque eso no me acuerdo si en algún momento, de repente, en algún momento lo voy a mencionar. El artículo 24 del procesal penal, ¿verdad? En el caso del, vamos a ver si es el 24, en el 20, sí, 24, ¿sabes? En el caso del artículo del 24 del procesal penal, pero no 24, no 24, 4, ni nada, ni dice, el 24. Sí, el 24, dice clasificación de la acción penal. Entonces ahí van a ver ustedes que hay 3 tipos de delitos. Los de acción pública, los de acción pública dependiente de instancia particular y los de acción privada. Entonces, los de acción pública es aquellos donde la policía no necesita ser requerido para proceder, o la autoridad o el MP o el juez no necesitan ser requeridos, sino que tienen que hacerlo siempre y cuando ellos se den cuenta. Entonces, lo que decía Eric, ¿va? Si la policía ve a una persona asaltar a otra, ese es un delito de acción pública. Entonces la policía ahí no necesita de nadie para proceder. No es que sea el afectado, son delitos de acción pública, pero eso no me puedo adentrar mucho yo porque eso no es parte mía. ¿Qué manda de Nilsson? Yo no doy procesal penal, sino que es derecho humano. Una pregunta, yo he visto que a veces en choques intervienen los policías, ¿es eso correcto? Sí, si hay heridos o lesionados, sí, porque ese es un delito penal. Si en un choque no hay personas golpeadas, solo hay carros chocados y no hay personas golpeadas, eso no es delito. Ese es un asunto civil que deberá resolverse en la vía civil y ahí interviene solo la PMT, pero no la Policía Nacional. Pero si en un choque hay una persona golpeada, herida o muerta, eso es delito penal, porque eso es lesiones u homicidio. Entonces ahí interviene la Policía Nacional. No es que se le llame mixto, Lenoshka, sino que es un delito. O sea, golpear a una persona es lesiones. Entonces eso ya es penal. Ahí ya interviene la Policía Nacional. Si solo los carros chocaron y no hay heridos ni nada, entonces eso es civil, ¿verdad? Eso es civil, pero si hay golpeados, eso se vuelve penal. Y en lo civil no interviene la policía. Eso no interviene la policía. Bueno, pero disculpen que no me puedo adentrar demasiado en procesal penal porque yo solo veo las garantías, no puedo adentrarme tanto porque eso es parte de un curso que van a ver ustedes que se llama Derecho Procesal Penal. Ahí se supone que se los van a enseñar. Bueno, sigamos con lo mío. Entonces, la actividad que hace la policía, eso se llama la prevención policial, ¿verdad? Eso se llama... eso se llama prevención policial, la actividad que hace la policía. Eso de cercar la escena del crimen, evitar que se huyan los delincuentes, guardar las evidencias y todo, eso es lo que la prevención policial del 304. Pero esa prevención policial, esa hay que plasmarla en un documento, hay que hacerla constar en un documento. Entonces, vean ahora el 305. Grecia, porfa. 305. Formalidades. 305 formalidades. La prevención policial observará para documentar sus actos, en lo posible, las reglas previstas para el procedimiento preparatorio a cargo del Ministerio Público. Bastará con asentar en una sola acta, con la mayor exactitud posible, las diligencias practicadas con expresión del día en que se realizaron y cualquier circunstancia de utilidad para la investigación. Se dejará constancia en el acta de las informaciones recibidas, la cual será firmada por el oficial que dirige la investigación y, en lo posible, por las personas que hubieren intervenido en los actos o proporcionado información. Gracias, licenciado. Bueno, entonces miren pues, compañeros, en el caso de lo que leyó Grecia,
todo lo que se hizo con la prevención policial, todo lo que se hizo en el 304, hay que dejarlo plasmado en un documento. Y ese documento es un acta, la del 305. Ese es un documento donde de ahí todo lo realizado en el 304, de conformidad con el 304, todo lo realizado acá, se debe plasmar en esta acta, en un acta, en esta, ¿verdad? Que es la del 305. Ahora, eso, entonces, cuando a mi abogado me llaman porque mi cliente está detenido, cuando a mí me llaman porque mi cliente está detenido, yo llego a la comisaría o yo llego a la calle, yo llego a la comisaría o llego a la calle, entonces yo le digo a los policías, quiero ver la señora, si yo voy a la comisaría, yo llego y le digo, mire, aquí está el señor Pedro López, sí, aquí está usted, aquí está detenido, yo soy abogado, aquí está mi carnet, yo voy a tener la defensa de don Pedro López. Lo primero que yo le pido a la policía es, le digo, por favor, muéstreme la prevención policial. Cuando yo le digo, muéstreme la prevención policial, me estoy refiriendo al acta del 305, al acta, que hace constar todo lo que se desarrolló según el 304. Entonces, cuando yo le digo, por favor, présteme la prevención policial. La prevención policial era el 305, es la prevención policial. ¿Estoy claro en esto, compañeros? ¿Está claro eso esto que estoy planteando ahorita? Entonces yo voy y pido la prevención policial. ¿Estamos claros, compañeros? Sí, licenciado. 305, ahí 304, 305, ¿verdad? Pero la diferencia es que el 304 es la acción, la actividad, mientras que el 305 es el acta. Entonces yo lo que pido es el acta. Ahora, pero una cuestión que les quiero recordar, compañeros, en el derecho también hay malas palabras. En el derecho también hay vulgaridades. También hay personas corrientes. En el derecho hay 110 voltios, personas que son 110 voltios, ¿verdad? Personas vulgares, corrientes. Entonces, de suerte que nosotros, los de la sección H, nosotros no. Nosotros somos la alcurnia, la esencia del derecho, ¿verdad? No, Carla, la prevención policial es otra cosa. Haberlo detenido por un delito, sí, pero la prevención policial es un requisito, eso lo hace donde se hace constar, pero no quiere decir que si no la tienen no lo pueden detener. Lo están deteniendo por un delito o una falta. Que tengan que informar al juez es otra cosa. Eso es lo que hace la prevención policial, informar al juez. Ahora, pero lo que yo les quería decir es que en el derecho también hay malas palabras, también hay gente corriente. Sí, así, lo que dice Nelson, ¿va? Ahora, ¿han visto ustedes o han oído que hay personas que dicen, por ejemplo, el parte policial, el parte policíaco? Si ustedes un día van a un lugar y le dicen, ¿saben que las personas le llaman parte policíaco al 305, al acta del 305? Si ustedes un día escuchan a una persona y dice que es abogado y que diga parte policíaco, esa es una persona vulgar, corriente, ¿verdad? Entonces, en esos casos, claro que no nos reímos en su cara, pero cuando yo voy a una audiencia y cuando la persona dice, es que vine a ver el parte policíaco, ahí es de esos momentos donde usted se ríe así burlonamente y solo lo escucha. No hacemos de menos a la gente porque nosotros no somos así, pero sí nos reímos, ¿va? Entonces ustedes vienen y ustedes solo, no sabe Roberto, sino que solo nos sonreímos así sarcásticamente y nosotros nos reímos y ja, ja, ja. Ese no estudió derechos humanos con Eli Franklin, ese es de una privada, dicen ustedes, ¿va?
¿Por qué? Porque es vulgar. Entonces, les encargo, compañeros, ningún estudiante de nosotros dice parte policíaco, ¿verdad? Dice los estudiantes nuestros, dicen prevención policial. Mi esposa lo así dice. Sí, pero eso no lo dije yo, usted lo está diciendo. Eso es asunto suyo. No, licenciado, es que así dice ella y es licenciada. Sí, pero ya saben ustedes cuál es el truco. No les decimos nada en su cara, solo nos sonreímos sarcásticamente y decimos, así, ¿verdad? Y ustedes dicen, ese no estudió con el Lick Franklin, ese es vulgar, es de una privada. Va, entonces miren pues compañeros, prevención policial es un acta que hace constar todo lo actuado por la policía conforme el 304. ¿Ah? Y lo correcto es prevención policial. Eso es lo correcto. Y ahí está el fundamento, como decía Nelson, por los que tengan duda y todo. Ahí está en el 305, o sea, ahí lo dice. En un acta, dice ahí va. Ahora, por ahí mencionaba alguno de sus compañeros lo importante de esa acta. Muchos de ustedes lo mencionaban. Sobre seguimiento, dice José. Lo importante de esa acta, porque sí es cierto que esa acta tiene importancia. Ahora, lo que le decía yo a la compañera, no es a Carla Fuebal, no es que porque no se hizo el acta o no se tiene, no puedan detener a la persona. Es que la persona se detuvo por un delito. Lo que pasa es que esa acta es la que hace constar los circunstancias del hecho, la forma, etcétera, etcétera, ¿va? Ahora, aquí es donde venimos al tema de las 6 horas. Yo, abogado, cuando yo llego a la comisaría de policía, lo primero que pido es la prevención policial. Y cuando pido la prevención policial, lo primero que le voy a ver a la prevención policial es la hora. Entonces, cuando ustedes agarren una prevención policial, lo primero que ven es la hora. Porque la policía hace trucos, pues, como decía Edwin hace un rato, la policía hace trucos. Es decir, la policía detuvo a la persona, lo detuvo por decirles algo a las 10 de la mañana, pero dice que fue a las 12. ¿Va? Pero después dice que fue a las 12 porque se le pasa, para que no se le pasen las 6 horas. ¿Va? Pero por eso es que ustedes lo primero que deben ver es la hora, lo primero. Ahora, alguien preguntó hace un rato, ¿y qué hacemos si se pasa la hora? Si la hora se pasa, hay una detención ilegal. Entonces, si en caso la policía se pasa de la hora y yo me doy cuenta, yo abogado, que se pasó de las 6 horas, ahí es donde se aplica entonces el artículo 263 de la Constitución. 263 de la Constitución y 82 de la Ley de Amparo. Entonces, si a la policía se le pasan las 6 horas, ahí es donde yo invoco el 263 y llamo a un juez de paz para que plantee una exhibición personal, fundamentado en el 263 de la Constitución y 82 de la Ley de Amparo. Ahora, no voy a entrar a hablar de la exhibición personal porque se supone que eso se los van a explicar a ustedes en procesal constitucional o constitucional, ¿verdad? Las buenas notas, ¿verdad? ¿Qué manda Lidia? No sé si nos podría dar más o menos una idea. ¿De qué? ¿De qué? Lo que pasa, licenciado, de que no todos los licenciados tienen esa, ¿cómo le digo yo? No se me fue la palabra. Dígalo, usted no tiene pena, yo no me sonrojo por lo que me diga ahí. Que a usted sí, a usted se le entiende muy bien lo que explica, pero algo otros que cuesta un montón, de verdad. Va, voy a hablar un poquito de la exhibición personal, pero tal vez ahorita no, sino que la voy a aplicar en otro artículo, ¿verdad? Por mis chivos, dice, no por las notas. Bueno, entonces, compañeros, si se excede de la hora, planteamos exhibición personal, ¿verdad?
no ha llegado el link de penal. Dice, bueno, entonces si se excede de la hora, planteamos exhibición personal. Entonces, porque ahí se produce una detención ilegal. Entonces, recuérdense, compañeros, que según la ley de amparo, de conformidad con la ley de amparo, ¿saben? En el caso de la ley de amparo, aprovechando lo que Lidia mencionaba, aprovechando eso que está mencionando Lidia, permítanme, voy a colocar acá la ley de amparo. Precisamente quiero mostrarles algo para que les ayude a entender rápidamente, ¿verdad? Sin que se complique mucho. En el caso, aquí está. Aquí está. ¿Para qué sirve, por ejemplo, para qué sirve cada cosa, ¿va? Cada figura de exhibición personal y todo? Entonces, yo entiendo que ustedes llevan constitucional y procesal constitucional y ahí se va a usar mucho el amparo, la exhibición personal, etcétera. Pero vean ustedes los considerandos. Aquí, vean el segundo considerando de la ley de amparo. El segundo. Y aquí vean ustedes, este es bonito porque aquí me explica para qué sirven. Dice que para tales propósitos debe emitirse una ley que desarrolle adecuadamente los principios en que se basa el amparo. Entonces vean que aquí dice para qué sirve el amparo. Aquí me dice el amparo como garantía contra la arbitrariedad. Entonces, ¿quieren saber para qué sirve el amparo, compañeros? Contra la arbitrariedad. Para eso sirve. O sea, el amparo es el mecanismo para defenderme de la arbitrariedad. ¿Y qué es la arbitrariedad? La arbitrariedad es un acto que ejecuta un órgano del Estado, un órgano con autoridad, en donde abusa, se excede de su, o no tiene facultades para realizar ese acto. O sea, ¿qué es arbitrariedad? Arbitrariedad es actuar sin un fundamento legal, sin tener la facultad de hacer. Eso es arbitrario. Porque si yo hiciera lo que la ley me permite, entonces el acto es jurídico, legítimo. Entonces, cada vez que un órgano haga algo arbitrario, eso, ahí procede el amparo. Y como decía Lidia, ¿y cuándo aplico la exhibición personal? La exhibición personal es una garantía, aquí está, es una garantía de la libertad individual. Entonces, cuando a una persona se le restringe su libertad individual ilegalmente, cuando a una persona se le restringe su libertad de forma ilegal, entonces, pero la libertad personal, ¿verdad? La libertad personal, mi libertad, me detienen, me procesan, no me dejan salir, no me dejan caminar, etcétera. Ahí es exhibición personal porque es mi libertad, la libertad individual, ahí procede la exhibición personal. Y por último, las inconstitucionalidades de leyes, etcétera, como garantía de la supremacía constitucional. Entonces, cualquier cosa, cualquier acción que lesione la Constitución, que afecte, que no respete a la Constitución, que no observe la Constitución, entonces planteo inconstitucionalidad. Entonces, esa es una ventaja de la ley de amparo porque en el segundo considerando me dice para qué sirve cada cosa. Lo digo yo por lo que dice Lidia. ¿Va? Ahora, para aclarar un poco más eso que decía Lidia, eso que decía Lidia, aclararlo un poquito más. Eso, lo de Jamie, a eso iba ahorita, a lo que está preguntando Jamie. Cabalmente eso es. ¿Qué pasa con una persona que es detenida y que se excede las 6 horas? ¿Va? Pero miren, compañeros, aquí puede pasar otra cosa. Una persona que es detenida se excede de 6 horas o una persona que está siendo torturada, golpeada. Aún
aún sea adentro de las 6 horas. Ahí no sé, si está siendo golpeada o torturada, no importan las 6 horas. Aquí lo que importa es el hecho de la tortura, los golpes. Entonces aquí deben tener en cuenta dos situaciones. El primer lugar, digamos, una persona que es detenida legalmente, correctamente, por algo legal, por algo que hizo, una persona que es detenida por algo que hizo, sí lo hizo él, pero se excedió 6 horas la policía en tenerlo, o lo está torturando, en ese caso, sí es delincuente, digamos, sí es un delincuente, sí fue legal la detención, pero la policía ahorita se excede, se pasa de las 6 horas, o lo están torturando. En ese caso planteamos exhibición personal. Pero en ese caso, la exhibición personal no va a ser dejarlo libre. No es para dejarlo libre, porque él es delincuente. ¿Ah? Lo que va a pasar en ese caso es que la exhibición personal tiene como objetivo en ese caso restablecer la integridad personal del detenido, restablecer el derecho a no ser torturado, a no ser golpeado, a su integridad personal, pero no la libertad. Entonces, si la persona de veras cometió el delito, sí es delincuente, y el problema es que la policía se excede en las horas o lo tortura, en ese caso, la exhibición personal, el efecto que va a tener es restablecer a la persona en el goce de su integridad personal, en el goce del debido proceso, pero no va a quedar libre. Lo que va a hacer el juez es cambiarlo de lugar. Oye, mandarlo a otro lugar donde no le pase lo que le estaban pasando y restablecer el debido proceso corrigiendo el proceso, pero no lo va a dejar en libertad. ¿Verdad? ¿Qué manda, Enrique? Licenciado, con una pregunta. Por ejemplo, el último caso que se me ocurre ahorita es el del señor Zamora. Ahí empezó, o sea, los medios empezaron a decir que la policía y el Ministerio Público, no estoy seguro, llegó tipo 4 de la tarde y a él lo sacan de la vivienda ya a las 10 de la noche, por ejemplo, ya capturado. Ahí, o sea, las 6 horas, ¿cómo se cuentan ahí? Esa es como mi duda. Sí. Lo que pasa con eso, vean compañeros, nosotros no hablamos de política, ¿va? Entonces ustedes no van a ver esos casos así como este que menciona Enrique, de esa persona, como que nosotros estamos hablando políticamente. Yo les voy a plantear a ustedes lo que desde mi punto de vista es procesalmente correcto, ¿va? No es que yo esté a favor del MP o a favor de él. Pero en el caso que planteaba Enrique, lo que pasa ahí es que yo entiendo, es lo que yo entiendo porque yo no soy parte de ese proceso, pero lo que yo entiendo ahí es que para ese momento la policía no argumentó haberlo detenido. Entiendo yo que eso fue, ¿verdad? La policía lo que estaba haciendo era ejecutando una orden de allanamiento y registro, se le llama eso, de inmueble cerrado. Entonces la policía llega, informa que va a hacer un allanamiento y una orden de registro y procede a hacer un informe de registro. Entonces yo entiendo que ahí, en ese momento, no operó el arresto, digamos, sino que lo que estaba haciendo era recabando evidencia, etcétera, etcétera. Y cuando ya recabó toda la diferencia, entonces le detiene al señor Zamora. Por eso es que cuando llega el juez que practica la exhibición personal, entiendo yo porque no conozco bien el proceso, llega el juez, entonces la policía le informa, mire, el MP, porque ahí estaba el MP, nosotros ahorita no hemos procedido a hacer la detención aún. Lo que estamos haciendo ahorita es recabando evidencias, asegurando evidencia. Eso es lo que se llama la prevención policial, ¿va? Estamos haciendo prevención policial y todo. Y en algún momento dijo después la policía, mire, vamos, ahora ya. Entonces, por eso entiendo yo que llegó el juez de paz, preguntó horas, tiempos, qué estaban haciendo, en qué fase estaban, y la policía, hasta donde yo sé, dijo, mire, en este momento aún no hemos operativizado la detención, sino que solo estamos recabando evidencias, porque si nos vamos, se pueden perder, ¿verdad?
exactamente el 304 es lo que dicen eso. Entonces ellos están ejecutando el 304 en ese momento. Entonces ellos dijeron, no nos podemos ir de una vez, porque como no hemos asegurado las evidencias y todo, si nos vamos, se va a perder evidencia. Y por eso no podemos operativizar la detención, ¿verdad? Ahora, en el tema de las 6 horas, compañeros, yo voy a hablar de las 6 horas, aprovechando que, no, perdón, me estoy confundiendo, que Lilia mencionó los temas de las 6 horas. Yo les voy a hablar del allanamiento y de eso de entrar a una casa antes de las 6 horas o después de las 6 horas, de ese tema, pero todavía no, Lilia, me falta un poquito para llegar a eso porque voy en el orden de los artículos. Entonces, para no confundirnos, todavía no lo voy a mencionar, pero voy a mencionar ese tema más adelante. Sí lo vamos a hablar un poquito, pero no ahorita, si no se me enreda demasiado. Entonces, Henry, solo escucho a Henry y termino con la duda de Lidia de la exhibición. Licenciado, disculpe, por ejemplo, cuando capturan a alguien y lo engrilletan, y se ve mucho en las noticias que sucede eso acá en Guatemala, que lo engrilletan y lo tiran a la palangana de la patrulla. Ajá. La forma como él cae, yo he visto un par de casos, la forma como él cae y se golpea y todo eso, ahí se puede aplicar la exhibición personal. Sí, sí se puede. Sí se puede. Ahora, volviendo a lo otro, entonces quedamos claros, compañeros. Si la persona fue detenida legalmente por un motivo válido, pero la policía comete un error en el procedimiento, ya sea que se excedió de las 6 horas o lo tortura, se plantea una exhibición personal. El objetivo ahí de la exhibición personal no es dejarlo libre. Ahí es restablecer sus derechos. Entonces lo que va a pasar el juez ahí es que va a restablecer el debido proceso y lo cambia de lugar en un lugar donde no lo van a torturar y debe procesar a los policías, debe certificar lo conducente a los policías. Esas palabras, compañeros, certificar lo conducente, esa palabra, eso es lo que se dice cuando el que denuncia es el juez. O sea, cuando decimos certificar lo conducente, eso es equivalente a el juez está denunciándolo. Ahora, el segundo caso. Demos el caso de una persona que fue detenida ilegalmente o detenida por un motivo que no es delito, que no es legal. Entonces, en ese caso, cuando la detención es ilegal o cuando la detención no está sujeta a un sustento del principio de legalidad o la detención es anómala, entonces en ese caso ahí es diferente, porque ahí la exhibición personal sí va a tener como objetivo restablecer a la persona en su libertad individual. Entonces, cuando la detención no tiene sustento, cuando la detención no tiene asidero legal, entonces en ese caso la exhibición personal sí tiene como efecto restablecer la libertad. En ese caso sí, pero en el otro caso no. Entonces no van a creer ustedes que la exhibición personal siempre será para dejar libre a las personas. No, depende de cómo fue detenida la persona. Si fue legalmente detenida, solo se restablece su integridad personal, pero sigue detenida. Pero si fue ilegalmente detenida, entonces ahí sí se le restablece su libertad individual y se procesa siempre a los policías que lo detuvieron ilegalmente. En los dos casos se debe procesar a la policía, en el primer caso por torturas o detención ilegal y en el segundo caso por detención ilegal. Y si hubieron torturas, también por eso, pero se queda libre la persona. Eso era Validia lo que usted planteaba. Sí, licenciado, gracias. En el caso de Rachel, Rachel, eso puede pasar, lo que Rachel dice que se lo llevan directamente a tribunales, eso puede pasar porque se recuerdan cuando yo les hablé de la investigación preliminar, que ya hay bastante investigación preliminar y ya tienen todo anticipado, digamos, todo listo, todo preparado y ya solo lo llevan directo. Y aunque lo lleven directo a tribunales,
lo entran a la carceleta, pero se ponen a hacer el informe de una vez. La cosa es que el informe de prevención policial siempre se le da al juez, ¿verdad? Eso que dijo Jamie, no Jamie, eso de que una persona le vuelven a contar las 6 horas, no, ahí ya debe ser puesto a disposición de juez. Bueno, entonces así es como operan las 6 horas, compañeros. Ahora, para que no se me vaya a olvidar a mí y no les esté, me hacen favor de recordarme que ya finalizamos las 6 horas, entonces para el miércoles ustedes me recuerdan, por favor, compañeros y compañeras, que ya terminamos las 6 horas y a partir de las 6 horas es que debo continuar, ¿verdad? A partir de las 6 horas. Entonces ahí quedamos para el miércoles.